Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de vida saludable y de esperanza de vida y de esos años. Hay una teoría aquí, hoy vamos a hablar con Ayrán Fernández, hemos hablado muchísimas veces de cuestiones también de salud, de ejercicio físico, pero también de esos años en los que a veces cada vez se dice vivimos más, pero vivimos más con calidad de vida, sobre todo en ese último tramo. Hoy vamos a hablar con eso. Hay un estudio, se ha hecho exactamente en el programa Es Más Vital y el estudio es el estudio del test senior. Se ha hecho unas pruebas sobre unas 400 personas en Lanzarote y hay unas conclusiones. En este caso lo ha hecho, bueno, ya nos explicará con quién lo ha hecho, si lo ha hecho solo Ayrán Fernández, pero qué conclusiones se saca sobre cómo estamos alimentados y cómo llegamos, sobre todo a ese tramo final, los lanzaroteños y las lanzaroteñas. Sin más dilación pasamos a hablar con Ayrán Fernández. Ayrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? No sé si me he liado mucho con los nombres. Está perfecto. Bueno, más o menos no me he equivocado mucho. Vale, esa parte la vamos a dejar un poco eso porque me interesa mucho ese estudio y ese programa. Pero me pasabas unos datos, un poco para ponerme en situación y en el tiempo que he podido echarle un vistazo, y la verdad que me llamó la atención lo que estás diciendo en la introducción, que lo que valoras tú es que la gente habla de esperanza de vida y parece que ya se contenta con que cada vez lo incrementamos más, 80 y pico y tal. Pero tú vienes a decir que hay una serie de años como que no suman, que esos años son de esperanza de vida sana, es lo que llamas tú, lo que realmente pasa. ¿Cómo estamos? ¿Ampliamos vida sana o no tanto? Bueno, pues... Por partes, en lo que sea. Correcto, por partes. Uno, es muy popular hablar de la esperanza de vida, ¿no? Y cada año se habla constantemente de cómo va la esperanza de vida en el mundo, ¿no? Y bueno, en países desarrollados, la esperanza de vida cada año ha ido subiendo. Los últimos del año 2000, pues ha subido casi 10 años en los últimos 20 años, ¿no? Pero... Lanzarote estamos en una... Y Lanzarote estamos en la media alta, media alta. Que la mujer 83, 84... Son los 80, 83 años, hombre, mujer, 80, 83 años. Eso es un dato, pues, por un lado, que se puede entender de forma positiva, ¿no? Porque si vivimos más, pues todos queremos vivir más, ¿no? Pero después hay otro dato que es tremendamente importante, que es, dentro de la esperanza de vida, cuánta de esa vida es sana y cuánta es enferma, ¿no? Y ahí se habla de lo que se conoce como la esperanza de vida sana, o el tiempo de vida que no estás sufriendo signos o síntomas de patologías que son las primeras 5, 6, 7 causas de muerte en el mundo y en los países desarrollados, como es, número 1, la patología cardiovascular, los accidentes cerebrovasculares, es decir, todo lo que afecta al sistema circulatorio, tanto cardíaco como cerebral, cáncer, patología respiratoria, diabetes, Alzheimer y patologías neurológicas o infecciosas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo pasamos las personas que llegamos hasta los 83 años de media sin padecer ningún síntoma o signo de esas patologías? Pues en España ahora mismo se sitúa estadísticamente en los 12-13 años. Es decir, que si hasta los 80, hasta los 70 más o menos estamos bien, pero a partir de los 70 empezamos a padecer. Esa es la media. Eso quiere decir que hay gente que probablemente, como decías tú, antes hablamos, ¿no? Recientemente, ¿no? De tu padre, ¿no? Y como los últimos 5 años me decías, ¿no? Sí, que son los que había deterioro cognitivo. Deterioro importante, físico y tal. Pero es que eso en muchas personas se puede alargar 20 años. 20 años. Y desde los 60 años ya empezar a aparecer, incluso antes, que esa es la desgracia. Esas son enfermedades crónicas, por decirlo de una manera. Enfermedades adquiridas, enfermedades que tienen que ver con, las podemos llamar de 20 formas, ¿no? Pero para que sean muy significativos, son enfermedades de los países desarrollados. Son las enfermedades relacionadas con la abundancia, con el exceso de comida, con la comida inadecuada, con el exceso de tóxicos, con la falta de ejercicio físico, con la falta de actividad física, con la falta de un estilo de vida que te proteja, insisto, contra patología cardiovascular, que es la causa número 1 de muerte en el mundo, patología cerebral, cáncer, diabetes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que si lo queremos ver representado, por ejemplo, pues lo vemos representado en la obesidad, ¿no? Como el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso en el mundo está escalando cada año más y más y más. Las gráficas son atronadoras. La diabetes, por ejemplo, ¿no? Que también te he pasado los datos, ¿no? ¿Cuánta diabetes hay en el mundo y cuánta se espera que haya dentro de 15 años, ¿no? Y aumenta aproximadamente entre 10 y 12 millones de personas al año tienen diabetes tipo 2 en el mundo cada año más. Entonces estamos hablando de un estilo de vida, un condicionante social, geográfico, económico, que nos lleva a que se manifiesten signos y síntomas de esas patologías cada vez antes. Entonces, lo que te decía, eso es súper peligroso. ¿Por qué? O sea, que nos resta años de buena vida, por decir. Correcto, pero cada vez vivimos más, con lo cual
el tiempo de vida enferma cada vez va a ser mayor y está siendo mayor, ¿no? Antes moríamos y los últimos 2 o 3 años eran los que sufríamos. Incluso mucha gente que en el último año, mi padre, mi abuelo, podías decir y hablar con mucha gente que dijera, oh, pues mi abuelo vivió súper bien y el último año fue cuando empezó tal y murió, ¿no? Eso ya no se da. Solamente 10% de las personas mayores que mueren por causas naturales. Solo el 10%. El 90% de las personas mueren por las 6, 7, 8 causas. Un 85%, algo así. 85% más o menos, ¿no? El Entonces, ¿qué quiere decir? Y eso son patologías que no se presentan hoy y te mueres mañana. Son patologías, por ejemplo, como la patología cardiovascular, el Alzheimer, la diabetes, que se presentan con 10, 15, 20 años antes de que causen la muerte. Con lo cual, lo que te quería realmente señalar, más años de vida y más años de vida no sana. Con lo cual, esa franja de sufrimiento cada vez es mayor. No, porque yo lo que te iba a decir, digo, bueno, entonces también una conclusión podría ser que lo que hemos ido incrementando en esperanza de vida en años son como años malos. Sí, pero, correcto. Sí. Correctísimo. Lo que acabas de decir es súper correcto. La medicina es tan buena, Esa era la medicina. es tan buena, que permite mantener a la gente enferma viva. Es tan tremendamente buena que lo consigue. Pero eso no quiere decir que la mantenga con calidad de vida. ¿Cuánta gente no conocemos en nuestro entorno? Padres de nuestra quinta, ¿no? Que no tienen a padres con 10 años de evolución de enfermedad neurológica o con múltiples problemas del raquis o del aparato locomotor o que van ganando incapacidad funcional, lo que se llama, el término es incapacidad funcional, cada vez funcionan peor, cada vez se relacionan peor con el entorno, cada vez son más dependientes y abandonan la independencia funcional y los derivamos hacia la dependencia, que es uno de los grandes costes que tiene el sistema sanitario a día de hoy, ¿no? Y además que es absolutamente imposible de dar respuesta a semejante demanda, ¿no? Eso es algo que se sabe a día de hoy, ¿no? Entonces cada vez el pool de gente dependiente es mayor precisamente por eso, porque la medicina es capaz de mantenerte vivo. Eso no quiere decir que te mantenga funcional, que te mantenga saludable, que te mantenga feliz, te mantiene enfermo. Vale. Me interesa eso también de la potencialidad de vida. ¿Cuántos años de potencialidad de vida tenemos? Bueno, hay infinitos estudios sobre esto, infinita literatura que habla sobre cuál es nuestra verdadera potencialidad de vida, ¿no? Y para que se hagan una idea, aunque parezca sorprendente lo que voy a decir, pero nacemos en general con la potencialidad de vivir 120 años aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego pues, nos dedicamos un poco, aunque sea duro de escuchar, a mermarnos personalmente, voluntariamente e involuntariamente, ojo, ¿eh? Voluntariamente es con todos los hábitos que sabemos, cada uno de nosotros, que hacemos, que van en contra de la salud, ¿no? Te hablo del número 1 del mundo quizás, ¿no? El tabaquismo, ¿no? O la comida, ¿no? Sabemos, ¿no? Que hay cosas que no son buenas, para nosotros las hacemos, ¿no? Entonces voluntariamente decidimos ir mermando esa capacidad de vida X, ¿no? Y hay otra también que no pertenece a nuestra voluntad y que tiene que ver con el entorno, ¿no? El entorno es cada vez más tóxico, el estrés, el estilo de vida que es casi involuntario también merma nuestra potencialidad de vida, ¿no? Entonces, encontrar personas que vivan más de 100 años es inusual. Es inusual. De hecho, hay ciertas zonas en el mundo, que además que siempre hemos hablado en varias ocasiones de esto, sí, ¿no? De las zonas azules, ¿no? Que bueno, hay cierta controversia con los datos y hay mucho interés económico en determinadas lobbies en el mundo, ¿no? De hablar en una línea u otra. Pero bueno, sin entrar en eso, que es un rollo para la audiencia, es verdad que hay zonas en el mundo donde se vive más y mejor, ¿no? Donde precisamente el pool de años sanos es brutal, es mucho más grande que el resto. Y quizás es un dato más interesante que el propio dato de cuánta gente de más de 100 años vive en este sitio, lo cual determina que sea una zona azul o no. Sino precisamente lo que se da en esa zona es que a lo mejor hay muchas otras personas que no llegan a los 100 años por varias razones, pero los años que estuvieron sanos son tremendos, comparados con los que vivimos en otros lugares del mundo. Pero de todas maneras, para llegar a los 100 años, desde los 70 no puedes estar mal, ¿no? El que llega a los 100 años, correcto. Ese ya tiene ya el perfil bien trabajado, digo yo. Exacto. Nadie llega mal, es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando empiezan a manifestarse los primeros síntomas, que nadie se asuste y que nadie a lo mejor se dé por aludido, pero que sepa que los datos son así, 15, 20 años.
cuando empiezas a manifestar ya síntomas, ya en plan, pues hipertensión, obesidad, problemas del raquis, vísceras que ya empiezan a fallar, que si el hígado por aquí, que si el hígado por allá, la pastilla de la tensión arterial, la pastilla del colesterol, la pastilla de para la memoria. Cuando eso empieza ya y se manifiesta, raro será que alguien dure más de 15, 20 años. Sí. Mi padre solía decir mi padre tenía sentido del humor, y solía decir a sus amigos cuando tal, ¿no? Para ver cómo estaban en estado de salud, y decía, ¿cuántas pastillas te tomas? Es el número de pastillas. Y entonces, claro, pues eran 7, 8, 10, se Claro. tomaban. Cuando tú ya estás en ese bucle de hecho, una de las cosas que pudimos extraer del T-Senior, hacíamos cuestionarios de medicación. Y el nivel de polimedicación que hay en la aprobación de mayores es terrible, es terrible. Llegan al punto de muchas veces de ni saber cuántas pastillas se toman, de si se toman varias para lo mismo. Nos encontrábamos datos que a veces teníamos que sentarnos aparte y decir, a ver, repíteme lo que me acabas de decir, porque creo que tienes 2 pastillas para lo mismo. No, bueno, esta la tomo para esto, esta para la otra, esta me la quitaron. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el sistema está tan saturado que acuden al médico de cabecera a prescripción de medicación y muchas veces se producen errores en el sistema, ¿no? Que polimedican Pero como le diga algo, el médico le da otro para la memoria. Le da Correcto. Y nos hemos encontrado personas con por encima de 5 pastillas, se considera ya polimedicación, ¿no? El término es ese. Nos hemos encontrado con personas con más de 10 pastillas diarias, ¿no? Sí. Entonces, existe una pastilla para cada síntoma. Eso es así. Por eso decía que la medicina es muy buena, porque ha encontrado la fórmula de menguar los síntomas de las patologías. Pero claro, el problema es que vas acumulando ese tipo de patologías que van mermándote por dentro, ¿no? Y como dices tú, cuando tú ya ves que tienes 5 o 6 pastillas, Mal asunto. Antes de dejar el tema esto de los 120 años, pero habrá gente, por ejemplo, mi padre tuvo un deterioro cognitivo, pero ya con una edad avanzada. Antes se decía una demencia, pero ahora ya creo que el término es Alzheimer, tal. Pero yo sé de madres de un amigo mío, por ejemplo, con 60 y pico, 70, y esa mujer vivía de Artenara, era una mujer sana. Es decir, que estás marcado, Airán, y... Todas las patologías tienen un componente genético, Claro, absolutamente todas. Para mí, y esto es una opinión muy personal, creo que se ha señalado al componente genético de una forma demasiado fácil. ¿Por qué? Porque es cierto... Sirve de excusa. Exacto, siempre existe, ¿no? ¿Existe un componente genético en la diabetes tipo 2? Sí existe. Hay un perfil genético que te predispone a tenerla, pero quien organiza la vida para padecerla y para crearla eres tú. Eso es así. Entonces, 2 personas, una con más predisposición que otra, y hacen los mismos actos, la de más predisposición probablemente lo padezca con más seguridad y antes, y peor. Pero el que no predispone su entorno, el que cuida su entorno y su individuo, por mucha predisposición genética que tenga la diabetes, no la va a padecer. Es una patología, perdona porque me centro un poco en la diabetes, porque para mí es una de las patologías más tristes que hay, porque los efectos secundarios que tiene son tan dolorosos, ¿no? Y el coste para el mundo es tan grande que me suelo sentir bastante alineado, ¿no? Con o focalizado en esa patología. No existe la patología de la diabetes si tus hábitos son los correctos, por mucha predisposición genética que tengas, que existe, ¿no? O en la Sí, porque ahí enlazamos con temas de evolución humana, ¿no? De que antes no se comían una serie de cosas y... Hay tantos datos en el mundo a día de hoy, hay tantos datos de que eso es así, que discutirlo forma parte del debate, lo entiendo, ¿vale? Pero existen infinitas intervenciones, infinitos registros actuales de tribus que hay en el mundo que todavía viven como tal, sociedades ancestrales que se llaman, donde la diabetes es irreconocible. No existe la diabetes, no existe la patología cardiovascular. El cáncer es testimonial, es decir, que las 3, 4 patologías graves no existen en esos países, ¿vale? En esas poblaciones, mejor dicho. Antes de dejar el tema de esto, porque también venimos a hablar del estudio, el tema de las zonas azules, a mí siempre es que lo tratamos y a ver cómo lo encajamos aquí ahora, porque, bueno, yo vi una conferencia TED, era una profesora universitaria canadiense, creo que era, y me llamó la atención en ese listado de las 10 cosas que tenía que hacer, y claro, tú dices... empezaba de menos importante a más importante, entonces empezaba tal cual, no sé qué, pero el tercero y el cuarto era la alimentación, el tercero era el ejercicio, y dices tú, ya está, ya esto es el número. Pues no, uno era, el segundo más importante era tener lazos de conexión comunitaria. Eso es, comunitaria, que si un día te quedas sin trabajo, pues alguien te acoge, que no te vas a vivir debajo de un puente y debajo de un puente te pueden matar, por decir una manera. Y la primera era
decía algo así, como, o lo entendí, como la persona que saluda y que sabes del portero y del camarero. La cercanía. Entonces, no sé si al final ese estudio venía a decir que igual, bueno, claro, decía que era importante la cuarta, eso era la alimentación, pero no se suele hablar, o en esto de, no sé si este estudio también, esta esperanza de vida sana, ahí va esa parte de, por supuesto, de cuestión social. También. Se han producido, lo que dices es totalmente cierto y para mí es súper importante también de remarcarlo, es decir, todo es ejercicio físico y nutrición, o sea, la píldora para revertir esta situación es poner a la gente a entrenar y que coman mejor o que recuperen un patrón de nutrición más coherente con la población de mayores o con la especie humana, sí, tiene que estar en el cóctel, pero no son los únicos. Y precisamente llama mucho la atención lo que tú has comentado, ¿no? El hecho de que haya una conexión comunitaria, de que la persona se siga entendiendo y sintiendo importante y reconocida en su entorno. Otra cosa que también se habla, que siga teniendo un propósito en su vida, es decir, el que sea, ¿no? Objetivo. Sí, puede ser, mi objetivo puede ser cuidar a mis nietos o a mis bisnietos, ¿no? O aportarles, o incluso, una cosa muy importante, que se deja de hablar también de eso, ¿no? Que sigan teniendo un rol dentro de la comunidad, ¿no? Y de la familia. Es decir, muchas veces pensamos que pedirle ayuda a los abuelos o pedirle ayuda a los bisabuelos, ¿no? A nivel temporal, ¿no? Oye, cuídame, o a nivel económico, ¿no? Es una especie como de degradación, ¿no? de la entidad o de la solvencia del individuo. No nos equivoquemos. Forma parte de las necesidades de ellos. O sea, ellos. Es bueno pedirle perras a tus abuelos, es bueno pedirle perras a tus padres. Déjame que me voy de una boda y cuídame a los niños. Si los tienen, te dan su tiempo, te dan su dinero, te dan su apoyo y su sabiduría, y eso es bueno para las dos partes. La intergeneración es súper positiva. Y a día de hoy se sabe que uno de los elementos más potentes que existe a nivel comunitario es la conexión intergeneracional. Fíjate que no tengo tanto vínculo con mi padre, sino tengo más vínculo con mis abuelos. No estoy hablando en mi caso en general, en particular, sino de que la conexión intergeneracional es más potente que la conexión generacional. Me explico con lo que he dicho, ¿no? Sí, es decir, el vínculo con tus abuelos, abuelos nietos, abuelos bisnietos, es mucho más potente que el vínculo con tu generación progenitora, ¿vale? Y ahí es de eso es lo que tú estás hablando. Si te das cuenta, ese es un cóctel que tiene que ver con tu figura, tu persona, tu importancia, tu legado, tu sabiduría, tu posición dentro de la sociedad y familia. Y eso es poderosísimo. Cuando las personas mayores se sienten solas e inútiles, caen. Todo lo demás hace y sale para arriba. Sí, todos los defectos, todo el mal funcionamiento, vamos a llamarlo así, el mal funcionamiento del cuerpo físico, que puede estar en ciertos momentos contenido por el bienestar emocional. Se tambalea. Vale, pues vamos allá, que me están diciendo que casi nos hemos consumido todo el tiempo de la entrevista. Vamos a hablar entonces de ese programa Más Vital y ese estudio T-Senior. Se realizaba sobre unas casi 400 personas, pero en primer lugar tienes que decir, porque me decías que los hombres se han prestado poco. Sí, eso fue algo que yo no me esperaba, desconocía esta situación, pero nosotros nos presentamos en las 22, 23 o 21 asociaciones de mayores que hay en Lanzarote, a través del Cabildo y del área del mayor del Cabildo, que es de reciente creación, ¿no? Como una especie de apuesta, una apuesta desde la figura del presidente, que quería darle especial importancia al trabajo con los mayores. Se crea el área del mayor y a partir de ahí es cuando contactan conmigo y por el perfil técnico que puedo tener, me dice, oye, queremos intentar hacer cosas con las personas mayores. Y yo les dije, mira, la información que yo tengo es esta, yo iría por aquí, ¿no? ¿Y qué es ir por aquí? Pues presenté una iniciativa, que es el programa Más Vital. Ese programa tenía 3 patas, investigación, interpretación de los datos y intervención, ¿no? Entonces, la investigación fue precisamente hacer este test senior, ¿no? Que es un test internacional, consolidado, y que mide la salud funcional de la gente mayor, ¿no? A partir de los 60, 65 años, porque dejamos meter también a gente que curioseaba y que quería quería medirse, quería ver cómo estaba, y eso llama un test senior, que consiste en varias cosas. Una parte muy importante es la valoración funcional de la persona, es decir, sigue manteniendo fuerza, sigue manteniendo tren superior, tren inferior, flexibilidad, tren inferior, tren superior, capacidad cardiovascular, agilidad, flexibilidad, velocidad, una serie de parámetros de la capacidad física que podemos medir si están mantenidos o en detrimento o inexistentes, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y además nosotros añadimos algo que no estaba en el test senior,
que forma parte un poco de mi desviación también como fisioterapeuta, que es, hacíamos una valoración de la composición corporal, lo cual para mí fue muy importante, porque arrojó unos datos pues, preocupantes, ¿no? Entonces teníamos dos tipos de datos, los datos de su capacidad funcional y de su estado de la composición corporal. Y eso se llamó el test senior en Lanzarote, lo hicimos aproximadamente a 400 personas, de las cuales 95%, 96, 97, ahora no lo recuerdo exactamente, eran mujeres. Preguntábamos por los hombres, cuando llegábamos a las asociaciones de mayores, oye, que vamos a venir, nos presentábamos allí, el equipo técnico, decíamos, oye, mira, venimos parte del programa Más Vital, del Cabildo, y vamos a hacerles un test, vamos a medirle cómo están de fuerza, de capacidad cardiovascular, de flexibilidad, media horita, no es nada complicado, hacemos una serie de mediciones, además le vamos a medir el músculo y la grasa que tienen, vamos a hacer una serie de preguntas de cómo comen, de qué pastillas toman, de tal. Y solo se presentaban mujeres, claro, la primera vez, me acuerdo fue en Tías, se presentaron allí como 40 personas y había un hombre. Y yo decía, ¿y los hombres dónde están? No, que los hombres no participan en estas cosas. ¿Pero cómo no participan? No. Ellos no suelen participar de las actividades. A lo mejor alguno del baile, sí, de la lotería o del chinchón o de lo que fuera. Sí, pero lo que es las actividades de ejercicio físico que muchas asociaciones tienen contratadas, es muy raro encontrar un hombre, ¿eh? Siguiente. Oye, que medimos casi 400 personas y le dimos dentro de la intervención ejercicio físico en las playas, dentro del agua y fuera del agua, a casi 400 personas en 9 playas en Lanzarote, 2 días en semana, desde La Graciosa hasta Playa Blanca, Tinajo, todos lados. Cualquier playa nos metíamos allí a entrenar a la gente. Y el 98% de los participantes eran mujeres. ¿Eso qué es? Un poco el hombre cree que eso son cosas Andrés, yo creo que forma parte de una generación que no practicó el ejercicio físico dentro de sus... Pero la mujer tampoco. La mujer tampoco, tienes razón. Pero no sé si la mujer... Pues tiene menos vergüenza, sí. Pues tiene menos sensación de ridículo, y el hombre no. Esa generación sigue siendo, no sé si decirlo así, pero que ningún hombre se moleste, pero un poco machista en ese sentido, y con las mujeres... Son cosas de tías. Son cosas de mujeres. El ir a hacer ejercicio, ir a hacer yoga, o ir a hacer lo que sea, ¿no? Al gimnasio, eso son cosas de mujeres, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que eso es un condicionante a día de hoy. Los datos que hemos extraído son muy significativos en el grupo de las mujeres y muy poco significativos en el grupo de los hombres. Pues vale, vamos allá, venga que me quedo sin tiempo. Vamos a las conclusiones y vamos a hablar de la mujer lanzaroteña. Vamos a hablar de la mujer lanzaroteña. ¿Qué datos se obtiene de estas 400 o de esas casi 400 Pues mira, pruebas? Se obtienen datos muy interesantes. Lo primero, bueno, ante todo agradecer a todas las personas, mujeres y hombres que participaron, que se ofrecieron para que nos dejáramos usar como conejillo de Indias, y de verdad que muy agradecido y ha sido una experiencia, la verdad que muy enriquecedora, porque el contacto con esas personas para mí ha sido, pues sobre todo eso, muy enriquecedor. Nada más hacíamos preguntas de cómo comían, qué hacían, cuánto se movían en el día, ¿no? Y vas teniendo esa serie de datos que tú dices, claro, por eso está fallando, por eso estamos fallando. Hemos perdido todo eso, ¿no? Pero bueno, para lo que me has preguntado. Datos extraíbles para mí graves. 1, el grado de obesidad en las personas mayores es muy grave, muy grave. Estamos hablando de que el porcentaje de grasa medio de las personas que medimos, hombres y mujeres, está en torno al 36%. ¿Vale? Eso quiere decir, por arriba del 30% se considera obesidad clínica. Obesidad, no sobrepeso. Entonces estamos hablando de una población que está obesa. Es así. Los datos a nivel mundial están alrededor del 30 al 40%, pero de los datos que yo tuve en Lanzarote, el porcentaje era muchísimo mayor. Casi el 80%. ¿El 80% era obesa? 80% de las personas que medimos tienen obesidad. Alto. Cuando tú te enfrentas a ese sector y visualmente, en mi caso, ¿no? Yo llevo 15 años relacionado con el análisis de la composición corporal y viendo muy relacionado con el sobrepeso, no te cabe duda. O sea, cuando tú ves a 15 personas, 20 personas, 30 personas que se nos presentaban en los test, enseguida detectas la obesidad. Porque se ha normalizado el sobrepeso. Es decir, cuando tú le preguntas a esas mismas personas, les haces las mediciones, y tú les preguntas, ¿cuánto pesabas cuando tenías 40 años? 40 años, ¿eh? O 25. Y todos se sonrojan. Todos se sonrojan. Claro, pues pesaba 20 kilos menos, 30 kilos menos. Esas son las cantidades. De media, encontramos un sobrepeso de aproximadamente unos 10-12 kilos. De media. Eso quiere decir que hay personas que 20, personas que 5. Pero sobrepeso es grave. ¿Y por qué ocurre esto?
Pues precisamente por el cambio en el estilo de vida. Ellos te lo dicen claramente. Son los primeros que te dicen las causas. ¿Y usted cree por qué ha pasado esto? Hombre, yo antes caminaba 10 veces más, porque iba a todos lados caminando. El coche era testimonial, el servicio público no existía, con lo cual yo iba caminando. Había gente que me decía, yo bajaba de Teguise a Recife caminando. Sí, de Taiche, ajá. De Teguise a Recife caminando, Sí. ¿no? Bajaba y subía, ¿no? O las señoras de la Graciosa, ¿no? Que cruza, sube, carga, baja, ¿no? Ahora, eso se ha dejado de hacer. Aparte, luego llegas a casa. No había lavadora, no había nevera, no había todos los electrodomésticos en la comodidad, ¿no? Que a día de hoy existen y que van disminuyendo la cantidad de actividad física, porque eso es actividad física, eso no es ejercicio físico, de actividad física cotidiana que hacemos en el día. Quien no tenía unas huertitas, quien no tenía unas gallinas, quien no tenía unas cabritas, que tenía que físicamente cuidar, limpiar y utilizar, ¿no? Entonces, la pérdida o el detrimento dentro de lo que se conoce como actividad física es terrible, con lo cual gastamos muchas menos calorías, eso por un lado. Vamos perdiendo masa muscular, que ese es el segundo otro dato extraído que para mí es muy grave, que es que hay un grado de sarcopenia no tan grave como la obesidad. Es decir, si hay algo grave que hemos encontrado ha sido la obesidad. La sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y de fuerza, también está presente, no tanto como la obesidad, pero también está presente. Y cuando combinas las dos, se genera ese dato o esa palabra que parece un trabalenguas y que es muy fea, pero que indica claramente cuál es el problema al que nos estamos enfrentando, que se llama obesidad sarcopénica, que es la combinación de los dos conceptos. Por un lado tengo sobrepeso graso, tengo bastante tejido graso más del que debiese de tener, y por otro lado tengo falta de músculo. Esa es la peor de las combinaciones. Bueno, es los pilares básicos de todo, el sedentarismo y la mala alimentación, ¿no? Correcto. Por un lado el sedentarismo, lo que hablábamos, pérdida de la actividad física, pérdida de los quehaceres, pérdida de cargar agua. Yo lo hablaba con ellos en muchos de los casos, ¿sabes? ¿Cuántos de ustedes hace cuánto que ya dejaron de cargar garrafas de agua, por ejemplo, ¿no? Antes por lo menos ibas al súper, cargabas las garrafas de agua, eso ya es reciente, estoy hablando de reciente, ¿no? No te hablo ya de los que iban a guindar agua o los que tenían que ir a buscar una cuba o lo que sea, no. Te hablo ya de una sociedad ya de los años 80, 90, ya evolucionada y desarrollada, ¿no? De supermercado. Claro, ahora ya llamas por teléfono y te viene el supermercado que sea que hayas elegido y te aparece y te mete las garrafas dentro de la cocina y te las sube a la repisa. Y si no lo hace, te mosqueas, ¿no? Y yo siempre usaba estas historietas así dentro de las charlas porque ves las caras de la gente mayor como realmente les estás diciendo algo que ellos dicen, es verdad, es que yo hacía esto y ya no lo hago, es que yo hacía esto y ya no lo hago. Entonces, por no extenderme, hemos perdido actividad física. Pero por otro lado, otra cosa que es muy grave es que han desaprendido a comer, ¿no? Y donde antes el lanzaroteño, la lanzaroteña, comía caldo de millo, caldo de pescado, pescado salado, cochino, las verduras pocas que había a lo largo del año, calabaza, lentejas, arvejas, higos secos o frescos cuando tocaba, las sandías de verano y 4 cosas más, las batatas y poco más. Ahora esa comida real, natural, ha desaparecido para que se posicione un nuevo modelo alimenticio, ¿no? Donde sobre todo pecan mucho de los hidratos de carbono refinados, lo que son las harinas, los panes, los bizcochitos, las magdalenas, las galletas, la dulcería, panadería, bollería, toda junta, los aceites de semilla refinados, es decir, se dan una serie de condicionantes además económicos, ¿no? Que favorecen además que vayamos por ahí, que le han dado una vuelta terrible al modelo de nutrición de esa generación que comía con carencias, en algunos casos con carencias, pero con ausencia también de muchos de los alimentos que a día de hoy les están dañando. Y juntos, obesidad sarcopénica. Lo vamos a dejar aquí porque podríamos seguir hablando y la verdad que, bueno, esas son las principales conclusiones, seguro que da para más detalles. Y la verdad que también a ver si nos emplazamos para otro también, porque hablar contigo siempre es interesante y siempre lleva tiempo y nos hemos ido muchísimo. Nos hemos ido a la media hora y la realizadora está ya que trina. No está que trina. A ver si se va a enfadar conmigo ahora tampoco. Airán, siempre es un placer. Muchísimas gracias. A ustedes por dar cobertura. Gracias. Bueno, ya escucharon a Airán Fernández. En este caso, bueno, un poco el director de este proyecto, por decirlo, era el programa Más Vital, ¿no? Y ese estudio que se hizo con el test senior, en el que 400 personas, lanzaroteñas principalmente mujeres, casi todas mujeres, pero bueno, esas conclusiones, ¿no? Obesidad sarcopénica, esas cuestiones que empiezan a preocupar un poco los estilos de vida y cómo se ha desaprendido, otra de las conclusiones que viene a decir Airán, de cómo se llega a comer bien, de cómo se hace una serie de ejercicios y uno empieza a olvidarse y eso pasa factura, ¿no? Del resto estábamos hablando un poco de esa esperanza de vida sana, ¿no? De cómo
se incrementan los años de vida que tenemos, pero sin embargo calculabas sobre unos 12 años que muchas veces en esa condición no tienen tanta calidad, ¿no? Pues entonces un poco, yo creo que la idea sería pues corregir eso, entiendo yo que es lo que piensa Irán y todo el mundo, de que cuanto más vivamos y cuanto más vivamos, mejor vivamos. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.